Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, chicos, entonces hoy vamos a ver grandes dificultades que tienen los cursos así. No les digo cómo porque ya esa hija no la montó. Es que en el curso de física mecánica lo que hay que manejar bien son el cuento de los ángulos. Porque nosotros vemos vectores y los vectores tienen dirección. Y una manera de indicar la dirección es con los ángulos. Entonces, por eso digo que voy a llamar lista. ¿En qué sentido? Quiero que observen el tablero. ¿Sí? En el tablero hay tres ejercicios. Uno en que indica 30 noreste. Bueno, realmente es esto. Realmente es 5 metros 30 noreste. Los 5 metros, bueno, usted tiene que pintar en inicio, para pintar ese vector, pues ubicarlo dentro de un plano cartesiano. ¿Sí? Su merced lo ubica en un plano cartesiano como se observa acá. Coloca norte, sur, este y oeste. Eso basado en algo que yo ya había explicado en la clase pasada, que era esto. ¿Cierto? Yo le dije, les voy a explicar esto porque lo necesitan. En un plano cartesiano tenemos 4 vectores allí y dependiendo entonces el ángulo que me estén dando, la dirección del ángulo se va a tomar. Por ejemplo, espérate, yo me ubico acá en la tablet con esa pantalla. Entonces, si su merced tiene este ángulo cita ubicado en este lugar, eso sería, el ángulo sería en dirección este-norte. Si lo tiene acá, el ángulo sería noroeste. Si lo tiene así, sería oeste-sur. Y si es así, sureste. Todos estos ángulos, como van en contra de las manecillas del reloj, se toman positivos. Mientras que, por ejemplo, si nos dan este plano, fíjese que aquí nos dan el ángulo del norte al este y decimos que eso es noreste. Si este va del oeste al norte, tendremos que eso es norte del oeste o oeste-norte. Oeste-norte, va del oeste al norte. Si es acá, está del sur, parte del sur, y se va al oeste, suroeste o oeste del sur. Bueno, lo que yo voy a llamar lista es en la siguiente actividad. Yo le voy a indicar, cuando yo llame lista, digamos que yo le digo, dígame en qué dirección es esto. Esto pues es un transportador que yo le dije que comprara, ¿cierto? Aquí está en grados, ¿cierto? Pero aquí donde dice 90 va a colocar el norte. Aquí en el 270 coloca el sur. Aquí colocas el oeste en el de 180 grados y en 0 grados coloca el este. Entonces sería norte, sur, este, oeste. Cuando yo le llame lista y yo le digo, ¿hacia dónde voy? Usted me dice del este al norte. Si yo le señalo así, ¿hacia dónde voy? Usted me dice, usted va del norte al este. Si yo llamo a otra persona y le digo, ¿hacia dónde voy? Mire, mire, mire hacia dónde voy. Usted me dice, usted va del sur al oeste. A ver si me funciona con ustedes ese jueguito chimbo. Entonces, y de una vez llamo lista. ¿Me hice entender? Sí, a ver si me sirve este jueguito chimbo que me acabo de inventar. Empecemos. Andrés Javier López. Sí. Andrés, ¿estás en clase? O sea, Sí, señora. Listo. ¿Hacia dónde voy? Del oeste al norte. Mal. Del este al norte. Ah, mal, mal. Cristian David. Cristian, ¿sí ves? Despertándote, Cristian. ¿Hacia dónde voy?
Otra vez sí se trabó por Ah, sí, sí, sí se escuchó que se trabó. ¿Hacia dónde voy? del oeste al norte. Correcto, gracias, Cristian. Cristian Edison. ¿Hacia dónde voy? Sí, profe. ¿Hacia dónde voy? Del este al sur. Del este al Gracias. sur. Sí, sí. ¿Dónde voy? Acá. Cristian José Ramírez. Señora. La frase. Como analíticamente. Debe coincidir la parte gráfica con la analítica. Entonces, lo primero que deben hacer ustedes es hacer conversiones a una unidad de medida. ¿Cuál? Lo mejor es la fundamental, que es el metro. Aquí, por ejemplo, tienen 5 metros, aquí tienen 3 metros, pero aquí tienen 0,08 hectómetros. Entonces yo paso 0,08 hectómetros, los convierto a metro. Yo digo que un hectómetro equivale a 100 metros. Eso me da 8. Luego me dice que 0,5 decámetros. Con paso decámetros, ¿cierto? A metros y me queda acá. Fíjense que aquí ya estoy yo evaluando qué conversión de unidades. Por eso yo le digo que así les voy a presentar los puntos de parcial. No tengo que hacer una tabla de unidades, no. En el mismo parcial hago que ustedes hagan conversión. Aquí escribí los vectores que están conformando el desplazamiento de Pedro. Entonces son 5 metros, que sería la magnitud del vector. 45 grados este norte sería la dirección. Luego se desplazó 3 metros al norte, 2 metros en un ángulo de 30 grados al noreste, 8 metros al sur y 5 metros con un ángulo de 60 grados sureste. Entonces ya tengo todo en la misma unidad y copié mis vectores. Ahora lo voy a pintar. Voy a explicar este que, pues, para no hacerlo nuevamente, para que vean cómo es que se resuelve, ¿vale? Entonces, fíjese que aquí yo voy a borrar acá, pero porque quiero colocar otra cosa acá. Yo lo pinté. El primer vector me dice que son 5 metros en un ángulo de 45 grados este-norte. Entonces, yo el ejercicio que estaba haciendo acá decía del este, que es esta, al norte, y dice que es 45 grados. Entonces, aquí sería 10 del este, 10, 20, 30, 40 y 5. O sea que el vector quedaría en el primer cuadrante. Sí, el vector quedaría en el primer cuadrante, 45 grados. Entonces, fíjese que acá, pues se ve eso, ¿no? El primer vector, que es este, ¿cierto? Usted coge una regla, esto es una guía. Esto que usted ve acá es una guía y la borré. Ay, señor. Permítame, yo la vuelvo a pintar. Es una guía. En el inicio del vector usted pinta una guía. Está el norte, sur, este y oeste. Borré fue el resultante. Ahorita lo pinto. ¿Sí ves? Entonces fíjese que usted, ese vector de 45 grados del este al norte, ¿sí? Del este al norte 45 grados. Con la regla usted, cuando usted primero ubica con el transportador, aquí coloca el transportador, este origen de acá, lo coloca aquí en el plano cartesiano, en este que es como una guía, ¿sí? Y usted ubica, entonces aquí ubica 10, 20, 30, 40 y 5. Entonces aquí este sería 45. Este norte. Luego le dice que 3 metros al norte. Entonces usted coge la regla y mide 3 centímetros. Bueno, esto realmente son centímetros, ¿no? A escala sería así, porque 3 metros es berraco pintarlo, ¿no? Entonces usted cree 3 centímetros al norte, al norte. Luego, como el otro vector forma un ángulo con el eje Y, porque son 30 al noroeste. Entonces, 30. Entonces, usted se para en el norte y se va hacia el este. Entonces, serían ¿cuánto? 30, ¿cierto? Entonces, usted dice 30, sería 10, 20,
y 30. También quedaría en el primer cuadrante. El vector quedaría en el primer cuadrante. Entonces, pero yo lo tengo que pintar como un polígono. Entonces, aquí está el del norte, y entonces este sería, ¿sí ves? 30, 10, 20 y 30. 30. Y con la regla pinta 3 centímetros. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. Luego, aquí no tiene que hacer plano porque resulta que el siguiente vector son 8 metros al sur. Entonces usted con la regla, desde aquí hacia abajo, indica los 8 metros hasta donde le dé, hacia abajo. O sea, aquí inicia el vector de los 8 metros y aquí termina los 8 metros. Luego tú dices, ah, pero el siguiente sí tiene un ángulo. Entonces me toca pintar la guía. Mi guía es esta, la roja. Esta es tu guía. No la haces tan grande, por eso es una guía, ¿no? No es muy representativa, pero sí me indica que aquí va a ser el norte, sur, este y oeste, y a partir de eso es que tú pintas. El siguiente vector es sur-oeste. ¿Cuántos grados? 60. Entonces aquí sería, este es el sur y se va hacia el oeste. ¿Cuántos grados? 60. Entonces aquí sería 10, 20, 30, 40, 60. O sea que el vector quedaría en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante, porque son 60 al suroeste, 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60, suroeste. Entonces aquí, entonces pinta su plano y entonces suroeste coge un transportador, este origen de acá, el transportador lo coloca en el origen de esta guía y encuentra 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Y luego con la regla une este punto hasta donde le dé 5 metros, o sea, 5 centímetros. Entonces, estos son 5 centímetros. Pero como cualquier polígono, ¿cierto? Mire cómo son los polígonos. Polígono. ¿Cierto? Y uno ve aquí en imágenes y observa que ningún polígono, por ejemplo, el triángulo es cerrado, el cuadrado, el pentágono, el hexágono, ¿sí me entiendes? El heptágono, el octógono, no sé qué, el qué, si es eso, vea, pues, yo no me acordaba de esto. Triángulo, equilátero, cuadrado, pentágono, hexágono, heptágono es como 7, ¿no? Octágono es como 8. Encágono, uy, yo no me acordaba, era como 9. Y decágono es como 10, pero todas son cerradas. Entonces son polígonos cerrados. Entonces, ¿qué hay que hacer con esta figura? Cerrarla. ¿Y cómo se cierra? Pues con el vector resultante, que este caso va de dónde a dónde. ¿Usted dónde inició? Usted inició acá. ¿Y usted dónde terminó? Acá. Entonces, la flecha está acá y el punto está acá del vector. Entonces voy a pintarlo, como no tenía, sino que lo borré sin querer. Entonces uno dice, el vector resulta, voy a cerrar el polígono, lo cierro. Y este sería la flecha, ¿cierto? Ay, eso sería horrible. Esa flecha, yo le decía a los estudiantes, si usted tomó bien las medidas de esto, con la regla y transportador, usted llega y mide la longitud de esta. Cuando usted ya tenga el resultado analítico, le debe coincidir. Y no solamente esta magnitud tomada con regla. Con regla usted pone la regla sobre este vector, dice, eso me vale 4 centímetros. Sino que también sus componentes rectangulares. Las componentes de ese vector será en X esta, ¿cierto? Y ese sería algo como f de X, y en Y sería esta. Y ese sería f de Y. O sea que, ¿cierto? Tendremos que hallar, este sería el vector f, que sería el vector resultante, ¿cierto? ¿Qué dice el vector f? Que es igual a f de X en dirección Y más f de Y en dirección J. Si usted tiene este vector, entonces el siguiente paso es hallar la magnitud y dirección del vector, que es la pregunta que le están haciendo. Encuentre la magnitud y dirección del vector resultante.
tanto gráfica, ya lo hizo gráfica, como analíticamente. Entonces aquí, ¿qué ángulo? Si este es el vector resultante, la magnitud, pues con el teorema de Pitágoras. ¿Y qué ángulo estaría usted calculando? El ángulo que usted estaría calculando, voy a borrar esas letras para pintar el ángulo. Como este es el cateto adyacente del vector resultante, y este es el cateto opuesto del vector resultante, entonces usted el ángulo que está calculando es este, con la tangente. Porque usted ya tendría las componentes de un triángulo rectángulo, entonces con el teorema de Pitágoras puede hallar la magnitud, ¿cierto? Que analíticamente sería lo que le diera con una regla medido desde acá hasta acá, y la dirección, que se calcula con la tangente, porque usted tiene las componentes rectangulares, la usa, coge un transportador y mide este ángulo, y le tiene que dar lo mismo que si lo hiciera analíticamente. Entonces vamos ahora a ver cómo es analíticamente. Preguntas ahí. No, profe. Vale. Entonces decimos, la idea de la parte analítica es, por ejemplo, el primer vector fue este, pero ese tiene dos componentes, una en X y una en Y. El siguiente vector tiene también dos componentes, lo que pasa es que en X es 0. Este vector tiene dos componentes en X y en Y. Este vector pues tiene una porque en X es 0. Pero este vector también tiene dos componentes rectangulares. Entonces la idea es sumar todas las X, esta, 0, esta, ¿cierto? Aquí es 0 y esta en X. Y después sumar las componentes en Y, que sería esta, más esta, más esta, más esta. Eso es lo que quiere hacer. Entonces, la idea es primero vamos a definir los ángulos de cada vector. Y por eso borré ahí. Entonces, los ángulos aquí, por ejemplo, lo voy a pintar con amarillo. El ángulo del primer vector es 45 grados. Fíjese que el primer vector está en el primer cuadrante. El ángulo parte del eje X positivo, entonces no hay lío. Eso es lo que yo mismo les explicaba la clase pasada. Esta. ¿Cierto? Por ejemplo, si el vector está en el primer cuadrante y es teta, pues no hay problema. Pero si es beta, sí hay problema, porque tengo que dejarlo como en teta, como el verde. Entonces yo digo que el beta no me sirve. Entonces, ¿cuál me serviría? Si yo cojo 90, ¿cierto? 90 grados acá y le quito beta, me da teta. Entonces, cuando les den beta, usted tiene que hacer 90 menos beta para que le dé teta. Si el vector está en el segundo cuadrante, a usted le pueden dar o este vector, que para cambiarlo en términos de las X positivas sería como 90 más beta. Pero también le pueden dar este ángulo de acá. Entonces, pero usted tiene que dejarlo como el verde, a partir del eje X positivo. Entonces, ¿esto cómo hace? Pues es 180 menos zeta. Eso sí es en el segundo del cuadrante. Si es en el tercer. Ay, mira. Bueno, si es en este cuadrante, pueden darte este ángulo o este ángulo de acá. Entonces, pero yo necesito siempre el verde, que parta a partir del eje X positivo. Entonces, no me sirve beta así. Entonces, para hacerlo, necesito beta cambiarlo, o sea, 180 más beta. Y si es zeta, tiene que ser 270 menos zeta, para que me dé siempre este vector verde. Y aquí, si es en el tercer cuadrante, te pueden dar este o te pueden dar este. Entonces, pero yo necesito el verde, porque tiene que partir del eje X positivo. Entonces, aquí sería, si te da beta, entonces tú dices 270 más beta. Pero si te dan zeta, tú dices 360 menos zeta. ¿Sí ves? Eso. ¿Y eso con qué fin? De que yo pueda utilizar las funciones trigonométricas X como la hipotenusa coseno del ángulo y Y como R seno del ángulo, sin importar el ángulo en qué cuadrante esté. Pero tienes que usar esta regla. Entonces, ahora sí vámonos a nuestro ejercicio. Entonces, en ese orden de ideas, como este vector está en el primer cuadrante, mírelo, aquí está en el primer cuadrante,
pues no cambia, quedaría 45. Ese es el ángulo de A. El ángulo de B, el vector está pues hacia arriba, ¿cierto? Entonces uno diría que el ángulo es de 90 grados. En el primer cuadrante, pero te están dando 30. No me sirve. ¿Cuál me sirve? Si yo cojo 90 y le quito 30, me da 60. Entonces, el ángulo de C debe ser 60 grados. Este no tiene problema, porque ese estaría hacia abajo de la y hacia abajo de la Y, el ángulo de D debe ser 270 grados. Pero este sí. Este estaría en el tercer cuadrante, mire. Si este es el plano cartesiano, este vector estaría en el tercer cuadrante. Entonces, ¿qué debo hacer? 270 menos 60. Y 270 menos 60 me da 210. Entonces, el ángulo de E es 210 grados. Si usted coge bien eso, ya pasó. Pero si usted lo coge mal, se le daña todo el ejercicio. ¿Preguntas ahí? Profe, no entendí por qué el ángulo es de 270 en LD. Porque va hacia abajo. Mira. Pero te lo pongo acá solito. Si tú tienes un plano sobre el eje Y, pero hacia la derecha, ¿qué ángulo sería? ¿Sobre el eje Y? ¿Hacia la derecha? Sí, hacia la derecha. 90. Uy, mano, ¿de verdad? Sí, ¿no? No, pero ¿cómo así que 90? Sobre el eje Y. Ah, sí tiene, perdona, te pregunté mal. Sobre el eje X. Ah, pues 0. Pero, póngame a cuidado. Ahora sí. Bueno, mientras carga ahí. Entonces, fíjese que si usted lo coloca sobre, si el vector va hacia arriba, sería con respecto a este eje, sería 90, ¿sí o no? Pero si tú lo colocas aquí en la izquierda, ¿qué ángulo sería? O sea, este, pero este. Con respecto a este eje X, sí, hacia la izquierda. 180 80. Y si tú lo colocas hacia abajo, más 270. ¿listo? Sí, ya, claro, gracias. Ok. Entonces aquí sería, este es, listo. ¿Alguien no ha, listo? Listo. Entonces aquí la parte analítica tiene que ser así, que f de x, voy a sumar entonces las componentes en x. Esta es 0, esta es 0 y esta. Pero utilizando estos ángulos. Obviamente, entonces aquí sería, fíjese que aquí la magnitud del primero es 5. ¿Sí? Obviamente esto es 5. Por el coseno de 45. Ya sabemos por qué. La magnitud del siguiente es 3. Entonces sería aquí 3 por el coseno de 90. ¿Sí? El siguiente, la magnitud es 2. O sea, usted midió esto y es 2. ¿Cierto? Por el coseno de 60. Más. Esto es 8. Mire, 8. 8. ¿Cierto? 8 hacia el sur. 8 por el coseno de 170. Más 5, esta distancia es 5. O sea, el vector aquí es 5, ¿cierto? Por el coseno, ¿cierto? 5 por el coseno de 210. Entonces, ¿sí? Eso es, suma de cosenos. Luego saco una calculadora y calculo el coseno de 45, da 0,7. Entonces quedaría 5 por el coseno de 45, 3 por el coseno de 90, 2 por el coseno de 60, 8 por el coseno de 270, 5 por el coseno de 210. Entonces ya, este me daría 3.5, esto da 0, entonces no escribe, esto daría 1 y esto daría menos 4.3. Sumo eso y ya tendría mi componente en X, positiva. O sea, esto está muy grande, el dibujo ya se ve que está mal, porque 0,2 pues es como tener 2 milímetros acá, ¿cierto? Estaría mal el dibujo. Aquí hay como unos 2 punto algo de centímetros. Pero es cuestión de que lo pinté mal. Por ejemplo, yo no pude alargar más esto y esto era más largo.
y era por acá donde está eso. Entonces, eso ya genera un error. O sea, este vector era mucho más alto acá y no pude, entonces por eso me quedó mal. Ahora voy a sumar las componentes en Y, voy a sumar esta, más esta, más esta, más esta, más esta, ¿cierto? Entonces quedaría 5 por el seno de 45, 3 por el seno de 90, 2 por el seno de 60, 8 por el seno de 270 y 5 por el seno de 210. Saco calculadora y calculo. Seno de 45, seno de 90, seno de 60, seno de 270, seno de 210. Y multiplico. 5 por 0,7 da 3.5, 3 por 1 da 3, 2 por 0,86 da 1.72, 8 por menos 1 da menos 8 y 5 por menos 0,5 da 2.5. Sumo y me daría la suma de las componentes en Y, que en este caso sí efectivamente es negativa porque este vector va hacia abajo, y si cojo una regla, esto me va a dar más o menos 2.3. El vector F, que son estas. En Fx sería 0,2 metros y en Y sería menos 2.28 metros. Entonces ya tengo ese vector, que es este, en metros. ¿Cómo hallo la magnitud? Mire que estoy escribiendo la misma que el simulador hace. La magnitud del vector es igual a la raíz cuadrada de este número al cuadrado más este número al cuadrado. No me digan por qué no coloca el signo, porque todo número negativo elevado al cuadrado a positivo. Elevo esto al cuadrado, lo sumo, saco raíz y obtengo la respuesta. Esa distancia es esta de acá, que usted puede medir con una regla y le debe coincidir la parte analítica con la parte gráfica. Ahora, ¿cómo saco la tangente? ¿Cuál tangente? Este ángulo de acá. Este es el cateto adyacente, el Fx es cateto adyacente, o sea, este sería el cateto adyacente 0,2 y el cateto opuesto sería menos 2.28. Entonces, la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, aplicando el concepto del triángulo rectángulo. Divido acá, saco con la calculadora chip tangente y me da este valor. Y eso es todo. Entonces yo digo acá 2 metros, voy a hacerlo con amarillo, 2 metros en dirección 30 grados al noroeste. Luego 5 metros, ¿sí me entiendes? Al sur. Luego 3 metros, 60 grados al sur este. Ojo con eso, este. Y 7 metros en un ángulo de 45 grados al este norte. Esos son los ejes. Listo. Entonces, noroeste. Entonces uno dice, ah, bueno, listo. Primero es el noroeste, entonces sería del norte al oeste. ¿Cuántos grados? 30. Entonces, del norte al oeste, 10, 20 y 30. O sea que quedaría en el segundo cuadrante. ¿Cierto? Luego se va hacia el sur. Entonces está acá, 10, 20, 30. Luego se va hacia el sur. Luego al sur este. Luego sería sur este hacia allá. Y luego se va del este al norte. Ah, es como cerrado. Ok. Es que no me gusta hacerlo en este cuadro, no me gusta hacerlo aquí para poder hacer todo. Yo lo voy a hacer en este tablero. Voy a explicar acá. Que no me gusta porque quiero quedar corta en dibujo. Entonces, más bien pinto acá primero. Voy a pintar primero 2 metros, ¿cierto? 2 metros con un ángulo de 30. Entonces, 30 sería noroeste, sería noroeste hacia allá. Entonces, voy a pintar. Primero pinto mi planito pequeño. Escribo norte, sur, este y oeste. Y pinto 30 noroeste. Entonces, ya sabemos cómo. Cojo el transportador. 30 noroeste. Entonces, yo lo pongo acá. Ya saben cómo.
y digo 10, 20, 30. Acá. Ahí. Más ese es 30. Este sería noroeste, pero son en centímetros sería 2 centímetros. Entonces yo, ¿qué lo hice? Otra vez. Se borró. 10, 20. Ay, noroeste. Sí, ahí está bien, noroeste. Entonces sería 10, 20, 30 acá. Es que no está marcando. 10, 20, 30. Eso. Y con regla, entonces con regla mido de a 30. Y me costó, se me mueve. Luego pinto 5 al sur. Entonces, como eso es al sur, entonces simplemente yo me voy desde el origen acá, desde este punto, me bajo al sur, ¿cierto? Me bajo al sur, ¿cuánto? 5, ¿cierto? Sí. Si no pinto planos, ¿listo? Me bajo al sur 5. Luego, dice 60 grados sureste, entonces del sur al este, hacia allá. ¿Cuánto cuento del sur a este? 60. Entonces aquí sería 10, 20, 30, 40, 50, 60. Del sur al este, del sur al este. Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a pintar otro plano aquí. Escribo norte, sur, Profe, este, oeste. Siga, al oeste. Cuentas 30. 10, Ah, 20. ya, sí, señora, ya. Sí, Gracias. bueno. 30 noroeste. Ahora me voy. ¿Cuánto? No me raye. Ah, ya lo pesqué. 60. 60 al sureste. 60. Ya sé quién es el que me raye el tablero. 60 sureste. 60 sureste. Entonces sería del sur al este. Del sur al este, así. Entonces cuenta 60. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Esto es 60 al sureste. ¿Sí? Preguntas ahí, niños. Cuenta 60. 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Bueno, sigamos. Vamos a entrar el sol. Bueno, sigamos acá. Estamos acá, ¿cierto? Se me olvida. 60 sureste. 60 sureste. Que sería sureste. Sigo. Cuarto vector. 45 este-norte. Entonces aquí sería este-norte, del este al norte. 45, 10, 20, 30, 45. Quedaría en el primer cuadrante. Vector, en ese negro, hago un plano. Norte, sur, este y este. Y dice que 45, este-norte. El polígono hay que cerrarlo. Lo que decía el otro grupo de allá. Los polígonos son cerrados, ¿cierto? Hay que cerrarlo. Y para cerrarlo utilizamos el vector resultante. ¿Dónde partió usted? Entonces usted partió de acá. Ahí va a comenzar su vector. ¿Dónde terminó usted? Usted terminó acá. Entonces el vector tiene que ir en esta dirección. ¿Sí? Entonces voy a pintarlo de no sé, ya no se me acabaron los colores. Azul. Entonces aquí va, el vector va de donde comenzó a donde terminó.